Vamos a orar, amén. Gracias, Señor, te damos una vez más por el privilegio tan especial que nos concedes de estar en tu casa. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por, Dios mío, esta semana que tú nos has dado. Dios mío, tú has sido bueno y fiel con nosotros. Nos has ayudado, nos has bendecido. Has sido fiel, Señor. Y Dios mío, nos has librado de tantas cosas, Señor. Y nos das el privilegio en esta preciosa, Dios mío, noche de estar una vez más en tu casa, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Señor, tú conoces, Dios mío, las personas que no están en esta noche. Te pido, Señor, que tú las ayudes, que tú las guardes y que, Dios mío, tú si algunos tienen que venir todavía, tú lo ayudes a llegar, Señor, con bien. Y Dios mío, ayúdenos en esta hora, Padre. Necesitamos de tu gracia, de tu bendición, de la ayuda tuya, Señor. Y una vez más, gracias, Señor, por el privilegio tan especial de estar en tu casa, Padre. Gracias, 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 Señor. Dios mío, en esta noche, Señor, al abrir tu palabra, ayúdanos, Padre Celestial, ayúdanos, Señor, para que, Dios mío, podamos, Señor, Dios mío, recibir tu palabra y, Dios mío, poner a nuestro corazón, Dios mío, y hacer todo, Dios mío, para ponerla en práctica, Padre. Gracias, gracias, Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Aleluya. Pueden sentarse, hermanos. En esta noche vamos a continuar y en esta noche quiero dar ya la conclusión a la serie que hemos estado estudiando los viernes acerca de la intercesión. Y antes de entrar, hermanos, a la última parte, quisiera hablar una especie de resumen de todo lo que hemos hablado en este tiempo. Y como yo les he dicho, hermanos, ojalá y esto nos anime a todos, ¿verdad?, a que nosotros podamos convertirnos en esos intercesores que Dios está buscando, porque realmente necesitamos, hermanos, de la intercesión. Necesitamos levantar un ejército de intercesores aquí en la iglesia. Y yo he estado diciendo, ¿verdad?, que tal vez no todos tengan ese llamado, tal vez no todos tengan ese corazón para interceder, pero yo creo que todos podemos hacerlo, en algún grado lo podemos hacer. Hablamos, hermanos, a través de este curso, a través de esta serie, que el intercesor es ponerse en la brecha, ¿verdad?, a favor de otros, a través de nuestro clamor, hermanos, a favor de otros. Nosotros como intercesores, literalmente, hermanos, estamos como tapando, ¿verdad?, esas brechas, porque si no el juicio va a ser inevitable. Habíamos dicho, ¿verdad?, que en la antigüedad, cuando no había las armas sofisticadas que tenemos ahora, bueno, cuando el enemigo hacía en estas ciudades que estaban rodeadas por murallas, cuando el enemigo podía hacer un boquete en esas murallas, había un grupo, ¿verdad?, de soldados o de guerreros que se ponían específicamente en ese boquete para tapar, para que de alguna manera el enemigo no entrara. Y hermanos, esa es la fotografía del intercesor, que se pone en la brecha, ¿verdad?, a favor de la tierra. Hay naciones, hay ciudades, hay familias, hay individuos, personas que merecen el juicio de Dios. Yo creo nosotros, hermanos, como personas, como cristianos, tenemos familiares, tenemos amigos, tenemos conocidos que por la forma en que ellos se han portado merecen el juicio de Dios. O sea, ellos han hecho cosas que no están bien y que de alguna manera, pues la Biblia dice que Dios es un Dios justo. Y si uno hace algo que no está bien, pues lógicamente tiene que tener un castigo. Pero hermanos, ahí es donde entra el intercesor. Y el intercesor es el que dice, sí, yo creo que esta persona merece tu juicio, Señor, pero yo te pido misericordia por él. Y ahí es donde se para el intercesor a favor de esta persona. Tenemos el caso de Abraham, por ejemplo. La intercesión de Abraham, podemos ver que hizo la diferencia, ¿verdad? En el capítulo 18 de Génesis, cuando Dios se le aparece a Abraham y le dice que va a destruir a la ciudad de Sodoma y Gomorra por todo el pecado. Ustedes saben todo lo que había pasado. Entonces Abraham, en el capítulo 18, verso 23, le dice a Dios, ¿destruirás también al justo con el impío? ¿Verdad? Entonces
Dios empieza como un diálogo con Abraham y le dice, bueno, si hubiera 50 justos, por esos 50 justos yo no voy a destruir. Y entonces Abraham, era muchísima gente la que había en ese lugar, pero no pudo conseguir 50 justos. Después dice, bueno, si hubiera 40, y así va bajando hasta que llega a 10, ¿verdad? Y resulta de que Dios estaba dispuesto a no destruir esa ciudad si hubiera solamente 10 justos, pero ni siquiera 10 justos hubo en toda esa multitud de gentes. Sin embargo, hermanos, de alguna manera Abraham intercedió a favor de su sobrino Lot, y dice la palabra de Dios en Génesis 19:29, dice así: cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. O sea que no sabemos qué es lo que pasó, pero de seguro que Abraham intercedió por Lot. Cuando ya no había ni 10 intercesores, podemos imaginarnos que Abraham dijo: Señor, pero mi sobrino está ahí, ten misericordia de mi sobrino. Y hermanos, en respuesta a la oración de Abraham, Dios sacó a Lot de esas ciudades antes de destruirlas. Y luego dijimos algo muy importante, hermanos, que es algo que tenemos que tenerlo en mente, que Dios envía juicio sobre un pueblo, no tanto por la presencia de la maldad, sino por la ausencia de justos. O sea que realmente había mucha maldad, pero Dios, hermano, estaba buscando que hubiera intercesores. Si hubiera habido intercesores, Dios no hubiera mandado el juicio. Pero como no hubo intercesores, entonces Dios envió su juicio. Por eso es que decimos, hermanos, que Dios envía juicio a un pueblo no por la presencia de la maldad, sino que más que nada por la ausencia de justos. Entonces eso es algo muy importante para nosotros, porque vivimos en una ciudad que es una ciudad o un estado, ¿verdad?, que es pecaminoso, es muy pecaminoso. Y Dios sin duda que ya ha decretado juicio sobre esta ciudad, juicio sobre muchas gentes. Sin embargo, hermanos, lo hará Dios si nosotros nos paramos en la brecha a favor de esta gente que no merecen la verdad, la bendición de Dios. Pero hermanos, si nosotros tomamos el lugar de intercesor, Dios puede hacer la diferencia. En Ezequiel leemos: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Y dice: y no lo hallé. Busqué, dice el Señor. Así como en Juan, ¿verdad?, dice que está buscando adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Aquí dice que buscó intercesores que se parasen, ¿verdad?, y que intercediesen a favor de la tierra, pero dice: no lo hallé. Entonces, ¿qué pasó? Dice: por tanto, derramé sobre ellos mi ira. Con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. O sea que, como no encontró un intercesor, Dios tuvo que mandar su juicio. Dijimos, ¿verdad?, que es interesante que Lot, el sobrino de Abraham, por el cual él intercedió, había sido un familiar que no había sido muy agradecido. Podemos pensar que fue un familiar aprovechado, ¿verdad? Un familiar que se aprovechó de las circunstancias, que él escogió el mejor lugar, en lugar de dejárselo a su tío Abraham. Y Abraham, y lógicamente que él mismo fue el que se fue metiendo, dice que fue poniendo sus tiendas hasta que llegó a Sodoma y a las ciudades de la llanura, las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y podría haber dicho Abraham: bueno, él se lo buscó, o sea que el juicio que le viene contra él, pues bien merecido lo tiene. Pero no, hermanos, el intercesor no piensa de esa manera. Él intercedió por su sobrino Abraham, ¿verdad? El amor por su sobrino hizo que intercediera por él. Y yo creo que, hermanos, nosotros tenemos también gente en nuestra familia, tal vez, gente conocidos, que por la manera en que se ha portado, nosotros decimos: bueno, si le viene lo que le viene, pues lo merece, ¿verdad? Qué bueno. Algunos hasta dicen: qué bueno, para que se le quite. Pero, hermanos, como intercesores, nuestro papel es interceder por esa gente. Dijimos que a través de la historia, hermanos, ha habido intercesores muy grandes cuyas oraciones han cambiado la historia. Sin embargo, hermanos, Dios no depende únicamente de las oraciones de estas personas, ¿verdad?, que son una excepción. Él usa también gente ordinaria.
Y nosotros, hermanos, como hijos de Dios, debemos tener una relación de confianza. Como hijos de Dios tenemos privilegios, tenemos autoridad y podemos también nosotros interceder. En Hebreos 4 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Verdad? Qué hermosa invitación, hermanos, para nosotros, el acercarnos confiadamente. Tenemos ese privilegio, tenemos una relación de confianza. Como hijos de Dios tenemos privilegios, tenemos autoridad. Y podemos, hermanos, al acercarnos confiadamente al trono de la gracia, podemos interceder por nuestra gente. Ahora, hermanos, a través de la intercesión nosotros podemos cambiar los planes de Dios. Dijimos, ¿verdad?, de que a veces Dios ha decretado cierta cosa, pero el intercesor no se queda con los brazos cruzados. No es que no aceptemos la voluntad de Dios, pero a través de la palabra encontramos muchos personajes que ellos, hermanos, cuando oyeron un juicio, oyeron algo, ellos no se quedaron así. Lo vimos en Abraham, ¿verdad? Él no se quedó, bueno, ok, si vas a destruir, pues ni modo, es tu voluntad y hazlo. No, él intercedió. Por ejemplo, tenemos el caso de Moisés en Éxodo 32, ¿verdad? Dios declara a Moisés que va a destruir a la nación de Israel a causa de su rebelión. Y luego Dios le dice, y a ti y de ti haré una nación grande. O sea, para nosotros tal vez hubiera sido algo muy como digamos, una tentación muy grande, ¿verdad? Sí, Señor, destrúyelos. Y yo empiezo con algo, porque ustedes saben los dolores de cabeza que toda esta gente le había dado a Moisés. Pero, hermanos, ahí salió el corazón del intercesor, y este Moisés, hermanos, no aceptó pasivamente lo que Dios había hecho, y al contrario, él ora de una forma como atrevida delante del Señor. Y ahí en el libro del Éxodo, capítulo 32, del verso 11 al 12, dice, entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Fíjese, en otras palabras, hermanos, Moisés le está diciendo a Dios, ¿sabes qué, Señor? Dios, tú no puedes hacer eso. Imagínense el atrevimiento de Moisés. Tú no puedes hacer eso, Señor. Y en vez de reprender Dios, hermanos, a Moisés por tal atrevimiento, ahí en el verso 14 de ese capítulo dice, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. O sea que Dios, hermanos, cambió sus planes porque Moisés intercedió. Dijimos, ¿verdad?, que el intercesor no se queda con los brazos cruzados pasivamente esperando a que el juicio contra alguien se cumpla, sino que él intercede y debido a esa intercesión, él puede cambiar los planes de Dios. Y tenemos más ejemplos, Elías, Daniel, pero también tenemos el ejemplo de Ezequías en Segunda de Reyes capítulo 20, verso 1. Dios le dice a Ezequías, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Hermanos, si Ezequías hubiera sido tal vez como algunos de nosotros, hubiera dicho, bueno, pues es tu voluntad y me voy a quedar. Pero dice la Biblia que no, él dice que oró, se humilló delante de Dios, humilló su rostro delante de Dios, oró, dice, y me imagino que su oración fue una oración apasionada, porque dice la Biblia que lloró con gran lloro. ¿Y cuál fue el resultado de eso? Que Dios le concedió 15 años más de vida, ¿verdad? Dios cambió los planes en respuesta a la oración del rey. O sea que esa es una de las partes importantes que aprendemos de la intercesión, de que nosotros, hermanos, como intercesores, podemos cambiar los planes de Dios. No podemos quedarnos estáticos, no podemos quedarnos, hermanos, sin hacer nada y decir, bueno, Señor, tú dijiste eso y va a ser. No, nosotros podemos, hermanos, venir y orar, Señor, ayúdanos, Padre, y Señor, cambia esto. Y vuelvo a repetir, no es que no aceptemos la voluntad de Dios, pero nosotros podemos seguir orando y Dios, hermanos, porque lo vemos aquí en la palabra, cambia los planes cuando nosotros intercedemos. Luego hablamos acerca de las armas poderosas en Dios
Y hablamos de cómo podemos usar también esas armas juntamente con la intercesión. En Mateo 18:18 dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Dijimos que esas dos armas poderosas, el atar y desatar, cuando las usamos de manera correcta, de manera bíblica, juntamente con la intercesión, hermanos, podemos vencer al enemigo y abrir, hermanos, la puerta para grandes victorias en nuestra vida. Dios quiere que usemos las armas que Él nos ha dado, armas no carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ahora, el viernes pasado hablamos de cómo la intercesión puede transformar a nuestra familia. Y hermanos, es algo muy importante, ¿verdad? Porque hemos ido de paso en paso así, y ahora llegamos pues, hace 8 días, al hecho de que podemos orar, ¿verdad? Para que Dios bendiga y salve y bendiga a nuestras familias de una manera especial. En el Salmo 112 dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera, su descendencia será poderosa en la tierra. O sea, son promesas de Dios para nosotros que podemos reclamar, ¿verdad?, orando por nuestra gente. O sea, que eso es lo que Dios piensa de nuestra familia y nosotros podemos hacer eso realidad a través de la intercesión. Salmo 102:28, los hijos de tus siervos habitarán seguros y su descendencia será establecida delante de ti. O sea, ¿cuántos de nosotros no queremos eso? ¿Verdad? Que nuestra descendencia, hermanos, pueda ser bendecida, pueda ser bendita delante de Dios, que ellos, hermanos, puedan ser siervos de Dios. Isaías 49 dice: pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito lo defenderé y salvaré a tus hijos. Hermanos, hoy como nunca necesitamos reclamar esas promesas. Lógicamente, si nosotros estamos buscando de Dios, si nosotros estamos metidos, ¿verdad?, y estamos nosotros tratando de agradar a Dios, podemos reclamar esas promesas. Hermanos, vemos últimamente cómo personas que tal vez en un tiempo estuvieron aquí en la iglesia y después pues ya no vinieron o se fueron a otro lugar y ahora sus hijos están perdidos. O sea, uno lo ve eso porque ahora ustedes saben, todo se sabe. Y qué triste es, ¿verdad?, de que tal vez hay gente que tenga mucho dinero y que pueda hacer muchas cosas, pero sus hijos están perdidos. O sea, la Biblia dice: ¿de qué le sirve al mundo al hombre que gane todo el mundo si pierde su alma? O sea, lo más importante es que nosotros con nuestras familias podamos gozar en la eternidad juntos, así como estuvimos como familia aquí, podamos estar en la eternidad. Yo creo que es algo que nosotros tenemos que siempre estar con esa oración: Señor, bendice a mi familia. Posiblemente, hermanos, a lo mejor muchos de nosotros no vamos a tener tantas cosas aquí en la tierra. A lo mejor usted no va a tener muchas cosas materiales. Pero hermanos, al fin y al cabo, todo esto se va a quedar aquí. La Biblia dice, repetidamente hemos estado diciendo esto, especialmente en la clase de finanzas, ¿verdad?, que dice la palabra: la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. La vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Una persona puede tener muchos bienes, puede tener muchas cosas y sin embargo no ser feliz. Y sin embargo al final tal vez perderse. Pero hermanos, cuando nosotros entendemos que podemos orar por nuestras familias y podemos reclamar estos versículos, Isaías 54:13, y tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Y tenemos que luchar por nuestros hijos. Nehemías 4, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas. ¿Se acuerda que dijimos que el profeta Nehemías dice aquí, verá, que pelearan por sus hermanos e hijos, hablando de una batalla física? Ahora nosotros tenemos que pelear en el mundo espiritual por la familia. Hermanos, podemos levantar muros alrededor de ellos espiritualmente para que Dios los cuide, para que Dios los proteja. Orar por nuestros matrimonios, orar por la familia. Hermanos, qué importante es. Y como decía, tal vez nosotros declarar, ¿verdad?, ya visualizar a nuestra familia, visualizar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros hijos, especialmente ahora a nuestros nietos, ¿verdad?, los que tenemos nietos ya, sirviendo al Señor,
¿verdad? Que ellos puedan ser siervos del Señor, que puedan ellos ministrar al Señor. Yo siempre que, el otro día le platicaba a alguien, ¿verdad? Siempre que voy digamos, algún evento, especialmente cuando vamos a Saddleback, y yo veo a los músicos, ¿verdad?, que están ahí ministrando, yo siempre digo, oh, así voy a ver a Abel, así voy a ver a Samuel, así voy a ver a mi nieta Bianca cantando. O sea, que siempre sale eso, ¿verdad, Señor? Que yo los vea así ministrando, Señor, que ellos puedan ministrarte a ti, que ellos puedan, Señor, servirte a ti. Ahora, hermanos, para terminar, vamos a, esta es la última parte, como digo, de esta serie, y quiero hablar en esta noche acerca del ayuno. Ese es el tema de hoy, el ayuno, la llave maestra a lo imposible. ¿Qué es el ayuno bíblico, hermanos? Una definición sencilla es que el ayuno bíblico es la práctica de abstenerse, ¿verdad?, deliberadamente de comer con propósitos espirituales. Las Escrituras, hermanos, enseñan que el ayuno intensifica la oración y rompe los yugos. Recordemos las palabras de Jesús, hermanos, cuando estaba hablando con sus discípulos que no podían liberar a un muchacho endemoniado. Él dijo lo siguiente en Mateo 17:21, dijo, este género no sale sino con oración y ayuno, ¿verdad? Este género no sale sino con oración y ayuno. A la vez, hermanos, el ayuno es una manera de humillarnos y crucificar la carne. David escribió lo siguiente en el Salmo 69, él dice, lloré afligiendo con ayuno mi alma. Y también en el Salmo 35, él dice, afligí con ayuno mi alma. Ahora, hermanos, el Señor Jesucristo dio por hecho de que todos sus discípulos practicaban tres cosas. Una de ellas era la limosna o la ofrenda. Otra cosa que practicaban era la oración. Y otra cosa que practicaban era el ayuno. Si ustedes se fijan en las palabras en Mateo 6, él habla y dice, cuando pues des limosna. Y luego dice, y cuando ores. Y luego dice, y cuando ayunes. O sea, yo quiero que pongan atención a esas palabras. En ninguno de los casos dice, si oras, ¿verdad? O si acaso ayunas. O si das, no. Dice, sino cuando haces eso. O sea, la implicación es clara. Jesús espera que sus discípulos practiquen regularmente esas tres obligaciones: la ofrenda, la oración y el ayuno. Ahora, como todos sabemos, ¿verdad?, hay diversas clases de ayuno. Y esta no es una clase pues de ayuno ni nada, pero solamente estoy trayendo esto porque este es un arma poderosa también que junto con la intercesión puede hacer grandes cosas delante de Dios. Por ejemplo, hay diversas clases de ayuno. Uno es la abstención total de bebidas y comida, como lo hizo Jesús. O sea, abstención total, ¿verdad?, sin comida ni bebida, así como lo hizo Jesús. El segundo clase de ayuno es solamente ingerir líquidos, ¿verdad? O sea, tomar agua y esto. Y luego hay un tercero ayuno que es el ayuno parcial, como el de Daniel. Se cree que este ayuno, alguno lo llama un ayuno donde se restringe, ¿verdad?, de manjares, o sea, a donde no come cosas. Allí en Daniel capítulo 10, verso 3 dice, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieran las 3 semanas. O sea, posiblemente, ¿verdad?, podemos ahí decir que posiblemente solamente comió verduras, algo para sostener su fuerza solamente Daniel. Ahora, la duración del ayuno puede variar, puede ser un día, 3 días, una semana, o lo que nosotros nos propongamos en nuestro corazón, con tal de que sea un sacrificio que quebrante la carne. Para la persona que apenas empieza, lógicamente, tal vez un ayuno de una sola comida, ¿verdad? El ayuno más común, fíjense, en los tiempos bíblicos era de un día, o sea que era de sol a sol, es lo que, por ejemplo, en Israel, cuando celebran el Sabbat, es cuando empieza el Sabbat el viernes, cuando ya se va la última estrella, ¿verdad? Cuando ya empieza la noche, y se termina el Sabbat al otro día, cuando ya viene otra vez la noche. Entonces es como de sol a sol. Ahora, tenemos que vencer los obstáculos, lógicamente,
tenemos que entender claramente la siguiente verdad. Dios, hermanos, es un Dios de bendición que desea que su pueblo tenga salud y prosperidad, ya como dice en 3 de Juan 2. Dios, hermanos, es un Dios que contesta las oraciones de sus hijos, pero esas respuestas, esas bendiciones, hermanos, pueden encontrar resistencia y oposición. Por ejemplo, lo vemos en la vida de Daniel, en la vida de la oración, la vida de oración de Daniel. Ahí en Daniel capítulo 10, del 12 al 13, dice lo siguiente: entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé ahí con los reyes de Persia. O sea que, hermanos, como he dicho, ¿verdad? Dios desea bendecirnos, ¿verdad? Dios, el deseo de Dios es bendecirnos, pero muchas veces hay cierta oposición, ¿verdad? Y entonces, a veces, por eso es que batallamos, como en este caso de Daniel, dice que desde el primer día que dispusiste tu corazón, dice, fueron oídas tus palabras, pero nomás que la respuesta se tardó porque hubo un confrontamiento, o sea, hubo alguien que se opuso. Entonces, esa oposición, hermanos, puede y debe de ser vencida a través de la oración y el ayuno. O sea, en otras palabras, tenemos una función muy activa para la obtención de nuestras bendiciones. Si no recibimos la respuesta, hermanos, a nuestras oraciones, no es porque Dios no quiera dárnoslas, sino que hay un enemigo invisible, ¿verdad?, que quiere impedir que la recibamos. Un enemigo, ¿verdad?, al que es posible vencer. O sea, podemos nosotros vencerlo en el nombre del Señor. Ahora, las instrucciones de Mateo 6, 17 y 18 son importantes. Dice, pero tú cuando ayunes, unges tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que ve en lo secreto. O sea, esto se refiere, hermanos, al ayuno personal, pero también hay ayunos congregacionales o públicos. Un ayuno público, hermanos, es cuando, verá, el líder espiritual, ya sea el pastor, que se convoca al pueblo a ayunar, sea para buscar tal vez un avivamiento espiritual, para romper la fuerza del enemigo o por otro motivo. En el Antiguo Testamento, ustedes saben que Esther proclamó un ayuno de 3 días cuando el enemigo, ¿verdad?, amenazó con destruir la raza de los judíos. Y Dios respondió, fíjense, y libró a su pueblo. Eso está ahí en Esther capítulo 4, que hubo necesidad de hacer esto, ¿verdad? Hubo necesidad de proclamar un ayuno, y dice que hasta los animales ayunaron, ¿verdad? Bueno, en este caso no, esto fue en Jonás, pero en este caso de Esther, ¿verdad?, dice que todos ayunaron, y entonces Dios obró, y Dios libró a su pueblo. Joel profetizó sobre el derramamiento del Espíritu Santo en los últimos días. Encontramos que él convocó un ayuno. En Joel 2:15 dice, tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno. Y se repite 3 veces en el libro de Joel la proclamación de este ayuno público. Y entonces leemos esto, dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Joel 2:28. Ahora, ¿después de qué? Dice, después de esto. ¿Después de qué? Después de que el pueblo se hubiera humillado y hubiera buscado de todo corazón a Dios. O sea, después de eso, entonces iba a Dios a derramar su espíritu. Tenemos otro caso en el libro de 2 de Crónicas 20. El rey Josafat, al darse cuenta de que los enemigos venían en su contra, ¿verdad?, y que no tenían ellos los recursos militares para confrontarlos, él proclama ayuno. Y el resultado, ¿verdad?, fue la derrota de los enemigos sin una pelea militar. O sea que no tuvieron que pelear ellos, sencillamente proclamaron ayuno y Dios obró. O sea que a menudo, hermanos, el ayuno intensifica la sensibilidad de los que toman decisiones individuales o colectivas. O sea que es algo que nos ayuda, pues, es algo que nos ayuda. En Hechos 13, hermanos, vemos la combinación de un espíritu de adoración con uno de ayuno. Fíjense lo que dice Hechos 13, 2 al 3, dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado.
Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Cuando nosotros leemos, hermanos, todo el capítulo 13 y 14 de los Hechos, entendemos que la oración y el ayuno corporal, o sea, el ayuno de todos, jugaron un papel importante en el crecimiento de la iglesia del Nuevo Testamento. Entonces, hermanos, podemos cambiar nuestra historia por medio del ayuno. O sea que estamos hablando el tema general es la intercesión, ¿verdad? Pero estoy hablando en esta noche acerca de una arma poderosa más, algo más que podemos hacer, que es el ayuno. Y que muchos de nosotros a veces nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta ayunar. Pero hermanos, es algo poderoso. O sea que la oración unida con el ayuno es algo poderoso. Por eso es que dijo el Señor en esa ocasión, este género solamente sale con oración y ayuno. Entonces es algo muy importante, ¿verdad? Que nosotros deberíamos de practicar más seguido. Entonces, podemos cambiar la historia por medio del ayuno. Hay un erudito, un maestro bíblico, ¿verdad? Llamado Derek Prince. Él dice, tiene un libro, ¿verdad? Que se llama Moldeando la historia a través de la oración y el ayuno. Él dice, para mí el poder de la oración y el ayuno para moldear la historia no es simple fórmula abstracta, teológica. Él dice, lo he visto demostrado en mi propia experiencia en muchas ocasiones. Luego este hombre comparte varios ejemplos personales del poder del ayuno. Entre otras cosas, él cuenta lo siguiente, fíjense. Dice, siempre he sentido una carga e interés por el pueblo judío. Inclusive mi primera esposa, que ya está con el Señor, y yo vivimos por años en Jerusalén. Al principio del año 1953, yo estaba pastoreando una iglesia en Londres. Recibimos información de fuentes confiables de que Joseph Stalin, el primer ministro y dictador de la Unión Soviética, estaba planeando una persecución sistemática contra los judíos rusos. Al orar y meditar sobre el asunto, sentí que de una manera especial Dios me estaba llamando a tomar la responsabilidad por los judíos rusos. Compartí mi pensar y sentir con diversos líderes de grupos de oración en varias partes de Inglaterra, quienes también tenían gran interés y preocupación por los judíos. Él dice, decidimos unirnos y apartar un día para orar y ayunar por los judíos de Rusia. No recuerdo la fecha exacta, pero fue un jueves. Todos los miembros de varios grupos oramos y ayunamos en unidad aquel día por la protección de los judíos en Rusia. No puedo decir que sucedió ninguna manifestación extraordinaria en mi congregación aquel día. Es decir, no sentimos ninguna emoción ni recibimos ninguna palabra de que Dios nos había escuchado. Sin embargo, dentro de 2 semanas de aquel jueves, el curso de la historia de Rusia había cambiado. Y Stalin repentinamente murió, tenía 73 años de edad y aparentemente no estaba enfermo. Permítame dejar bien claro, dice que ninguno de los que oramos pedimos la muerte de Stalin, sencillamente pedimos misericordia por los judíos rusos. No obstante, estoy convencido de que la respuesta de Dios llegó en esta forma, porque inmediatamente la amenaza contra los judíos desapareció. O sea, hermanos, ese es un testimonio, ¿verdad?, de que sin duda el ayuno, juntamente con la oración, es la llave maestra a lo imposible. Y luego, hermanos, tengo aquí un testimonio más que quiero leerles, de los pastores Richards, ¿verdad? Son unos pastores bueno, ellos estaban ministrando, ministran allá en Juárez, en Ciudad Juárez, aunque ya la hermana murió, ¿verdad? Solamente el hermano está ministrando ahora. Pero yo estaba leyendo esto, que es interesante. Ellos dicen, el testimonio dice así, hemos visto personalmente el poder del ayuno en nuestro ministerio a través de los años. Y está hablando más bien la esposa, ¿verdad?, la que ya está con el Señor. Dice, en 1973, mi esposo y yo, juntamente con nuestros 3 hijos, nos encontrábamos aquí en la frontera norte de México. Después de haber servido al Señor por muchos años en el estado de Chihuahua, sabíamos sin duda alguna que Dios nos había guiado a la frontera, pero no entendíamos para qué. Pasamos varios meses buscando a Dios, pero sin recibir dirección clara. Parecía que toda puerta estaba cerrada. Como había como una nube de confusión sobre nosotros y nuestro futuro. En eso, dice, Víctor sintió el impulso del Espíritu Santo de hacer un ayuno completo por 7 días con solo agua. En esa ocasión fue sobrenatural, porque el Señor le llenó de fuerza física. No siempre es así, porque muchas veces hay debilidad, aunque esto no tiene nada que ver con la efectividad. Luego dice, antes de terminar la semana de su ayuno y búsqueda de Dios, las cosas empezaron a cambiar. Inesperadamente una puerta se abrió para iniciar la producción de programas de radio para transmitirse en Ciudad Juárez con todos los gastos pagados. Jamás
habíamos soñado tal cosa. No nos imaginábamos en aquel entonces que ese sencillo programa de radio Vino Nuevo se iba a multiplicar y transmitirse por muchas partes de la República Mexicana, Centroamérica y el Caribe, y después se iban a abrir puertas para producir programas de televisión. Además, dice a mi esposo le llegó una invitación para ser pastor asistente de una iglesia de habla inglesa en El Paso, Texas. Durante el año que él sirvió a aquella iglesia, se abrió una reunión de hogar en el otro lado de la frontera, o sea, Ciudad Juárez. Y de ese pequeño grupo en casa nació lo que ahora, dice, es el Centro Cristiano Vino Nuevo, con un promedio de 5,000 personas asistiendo cada domingo. O sea que con el ayuno, como que algo se rompió en el mundo espiritual que estaba deteniendo el fluir de las grandes bendiciones de Dios. Entonces, por tanto, hermanos, podemos decir que el ayuno es la llave maestra, ¿verdad?, a lo imposible. Entonces, hermanos, es importante entender que el ayuno, hermanos, no es un rito religioso por el cual uno gana méritos, ¿verdad?, méritos o gana el favor de Dios. O sea, porque a veces vemos eso, ¿verdad? A veces yo he escuchado gente que dice, bueno, si quieres que Dios te bendiga, échate un ayuno de 3 días, ¿verdad? Y es como que estamos haciendo un intercambio con Dios, pero eso no es, hermanos, no es eso. O sea, no es para ganar méritos o para ganar el favor de Dios. O sea, la salvación y todas las bendiciones de Dios son por pura gracia, o sea, son un regalo. Tampoco el ayuno es algo que, digamos, lo quite todo, como un sánalo todo, ¿verdad? O sea, ayuna y vas a ver que todo se resuelve. Pero sin embargo, hermanos, es un arma poderosa para usar en la guerra espiritual. O sea, cuando la usamos de la manera correcta, de la manera bíblica. Entonces, quiero decir, hermanos, si usted, por alguna razón, hermanos, ha estado orando sin ver tal vez resultados, verá, si tal vez usted se encuentra en confusión, necesita recibir la dirección de Dios, verá, tal vez usted tiene problemas en sus finanzas o qué sé yo, entonces puede, verá, y podemos, hermanos, añadir a nuestras oraciones el ayuno y vamos a descubrir, hermanos, grandes cosas. Aquí en la iglesia, hermanos, en un tiempo, ¿verdad?, pasado, ayunábamos más, ¿verdad? O sea, me acuerdo que un día hicimos un ayuno de 3 días, me parece, ¿verdad? Que es el más largo tal vez que hemos hecho, pero seguido los 3 días, y fue realmente algo no tan fácil, pero lo pudimos hacer, hermanos, y yo creo que podemos volver a eso también. Tal vez no de momento, luego lo hace los 3 días, pero sí podemos hacerlo. Yo sé que aquí hay personas, ¿verdad? Me imagino que ustedes tal vez están practicando eso, tal vez un día a la semana están ayunando, pero qué bueno que lo podamos hacer. Otra vez, no para, digamos, intercambiar favores con Dios, no para decirle al Señor, como pensando como que le tuerce la mano a Dios para que haga algo, no, ¿verdad? Sino que, porque el ayuno lo que hace es que nos sensibiliza a nosotros, ¿verdad? Y hermanos, no estamos negociando con Dios. Yo voy a dar tantos ayunos para que tú me bendigas. No, tampoco vamos a caer en el error de los fariseos, ¿verdad? Que ellos porque hacían eso, ellos pensaban que eran mejor que los demás. Señor, te doy gracias porque yo ayuno 3 veces a la semana, ¿verdad? Y no soy como aquel. No tiene nada que ver con eso. Pero hermanos, sí es bueno que nosotros lo podamos hacer y le podamos añadir a nuestras intercesiones el ayuno también. O sea, no podemos ser cristianos pasivos, hermanos, ni perezosos. Otra vez, en Mateo 11:12 el Señor dijo, el reino de Dios sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude, ¿verdad? Para que, hermanos, nosotros podamos ser esos intercesores que Dios está buscando. Y lo hemos dicho muchas veces y he estado repitiendo mucho eso. Dios, hermano, busca intercesores para no mandar juicio a las naciones, a las ciudades, a las familias. Y hermanos, qué bueno que nosotros podamos decir, aquí estoy, Señor. Tal vez no soy intercesor que pase muchas horas orando, pero quiero, Señor, aumentar tal vez mi tiempo de oración y tal vez
ya no fijarme tanto en mis necesidades, porque acuérdense que una de las características que dijimos del intercesor es de que se olvida de sus necesidades de él por interceder por alguien más. Pero hermanos, no hay cosa más increíble. O sea, no hay con qué pagar, hermanos, cuando alguien está orando por usted, cuando alguien está orando por nosotros. Hermanos, y qué bueno que nosotros podamos ser de esos, que podamos, hermanos, responder al Señor: Señor, aquí estoy yo, Señor. Dios mío, yo quiero, Señor, pararme en la brecha. Yo quiero, Señor, ser usado por ti, para que tú no envíes, Señor, el juicio sobre esta persona, para que tú no envíes el juicio sobre esta ciudad, sobre esta nación. Yo quiero responder. El Señor dice: busqué entre ellos para ver si había un intercesor para que yo no mandara al juicio. Y dice: y no lo hallé. Que el Señor pueda decir: y busqué. Yo estaba pensando en esta hora, ¿verdad? Que pudiéramos imaginarnos que el Señor estuviera diciendo en esta noche: y busqué en el buen pastor. Intercesor, una persona que se parara a favor de Boyle Heights, ¿verdad? A favor de esa ciudad. Y que el Señor dijera: y encontré más de uno que pudo responder, ¿verdad? Y que por causa de esta persona no mandé muy juicio a esta ciudad. Ustedes saben, como les he estado diciendo, todo este estado, hermanos, es un estado pecaminoso. Ustedes saben ahorita lo que está pasando con los incendios y todo, ¿verdad? Y claro, ¿verdad? Nosotros nunca vamos a decir que es un castigo, no. Pero hermanos, nosotros podemos interceder, ¿verdad? Señor, a lo mejor hay situaciones en las cuales, Señor, pues sí, ¿verdad? Así como en Sodoma y Gomorra, el Señor está cansado de tanto pecado y de alguna manera se está manifestando, pero nosotros podemos orar: Señor, ten misericordia, ¿verdad? Ten misericordia, Señor, de las ciudades de aquí, del condado de Los Ángeles, de California. Hermanos, nosotros estamos en este estado, nosotros estamos en esta iglesia para responder, hermanos, delante del Señor, y hermanos, que el Señor pueda decir: y busqué, y al buscar encontré ese grupo de intercesores, y por eso no envié mi juicio. Mateo 11:12 otra vez: el reino de Dios sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Hermanos, ¿está usted dispuesto a orar y ayunar por la salvación de su familia, de su nación? ¿Está usted dispuesto, hermanos, a ser ese intercesor que, hermanos, en el cual Dios va a confiar que usted se va a poner en la brecha? Hermanos, espero, hermanos, que estas semanas, ¿verdad?, que estamos estudiando este tema, no hayan sido en balde. Aquí vamos a terminar ya este tema. Nosotros el próximo viernes yo no voy a estar, ¿verdad? Vamos a estar en Israel. Cuando vengamos ya tenemos otro tipo de predicaciones. Pero hermanos, espero que esto se quede en su corazón, hermanos, y que podamos realmente responder a esto. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos ayude y que nosotros podamos, hermanos, ser esa clase de intercesores, porque el mundo, porque su familia, porque este estado lo necesita. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Mientras cantamos algo, yo le invito: ¿por qué no pasa? Yo sé que esta noche, hermanos, tenemos un tiempo de oración, a donde vamos a estar orando por tantas necesidades, pero si usted quiere pasar en esta noche y decirle: Señor, ¿por qué no pasa? Y decirle al Señor: Señor, quiero proponer, Señor, yo me propongo a ser un intercesor, Señor, ayúdame, dame, Señor, de tu gracia, que yo pueda tener compasión, Señor, por la gente, que yo pueda, Señor, tener un corazón, no solamente por mis problemas, por mis necesidades, no solamente enfocarme en lo mío, sino que, Señor, ayúdame para que yo pueda enfocarme en lo de los demás, y sabiendo que al hacerlo, Señor, tú me vas a bendecir a mí. Al estar orando por otros, Señor, yo voy a recibir bendición. Siempre recordamos la palabra del Señor, ¿verdad? Es mejor dar que recibir. Y cuando nosotros hacemos eso, Dios nos bendice. Gracias, Señor, te damos en esta noche. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, Dios mío, porque tú nos permites el privilegio y nos invitas, Señor, a que seamos parte, Señor, de tu reino en este aspecto también, Señor. Tú buscas intercesores, Señor, que se paren a favor de la tierra, Dios mío. Y queremos decirte: nosotros queremos ser, Señor, ese grupo de intercesores. Señor, no queremos, Señor, solamente estar recibiendo o estar pidiendo para nosotros. Pero sé que, Señor, tú te encargas de nuestras necesidades, Señor. Te encargas de nuestros problemas. Lo has hecho siempre, Señor. Ayúdanos, Señor, para que seamos dadores. Pues, Señor,
Dios mío, usemos nuestro tiempo, nuestra energía en orar, Señor, por alguien más. Y especialmente, Señor, ahora que hemos aprendido de la intercesión, ayúdanos para que podamos interceder, Señor. Hay tanta necesidad aquí en la misma iglesia, Señor. Hay gente enferma, Padre, hay gente con necesidad, hay gente con problemas, hay gente que no sabe, Señor, cómo salir adelante. Dios mío, ayúdanos a interceder por ellos. Dios mío, gracias porque nos das salud, nos das vida, nos das comida, permites que nos movamos. Bueno, nos das tantas cosas. Señor, ayúdanos, Señor, a que por un momento dejemos a un lado nuestro egoísmo, Señor, de pensar solo en nosotros y nos enfoquemos, Señor, en alguien más, porque eso es lo que hace el intercesor, Señor. Deja a un lado sus problemas, deja a un lado sus situaciones y Dios mío se enfoca en los demás, Padre. Gracias, Señor. Ayúdanos, Padre. Señor, ve, Dios mío, ve, Señor, esta congregación. Ve, Dios mío, a cada uno de los que estamos aquí y tómanos en cuenta, Señor, que nosotros podamos ser parte de tu ejército, de un ejército de intercesores, Señor, que se paran en la brecha a favor, Señor, del pueblo, para que tú, Señor, envíes bendición. Padre, gracias, 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 Señor. Gracias, Señor, gracias, gracias. Gracias, Señor, gracias. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor, aleluya. Sí, Señor, aleluya. Sí, toda la gloria, Señor, es tuya. Toda la honra es tuya. Toda la alabanza es tuya, Señor. Aleluya, todo el poder, todo el honor, Señor, aleluya. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, los que están en el altar, los que están en sus lugares, Señor, ayúdanos, Padre. Dios mío, todos tenemos alguien por qué interceder. Hay hijos, Señor, hay nietos, hay padres, hay tal vez, Señor, necesidades financieras, necesidades físicas, tantas cosas, Señor, aleluya. Hay familiares que no te conocen, Señor. Y que, Dios mío, si nosotros no oramos por ellos, nadie lo va a hacer. Señor, ayúdanos, Padre. Ayúdanos a entender eso, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor. Gracias, gracias, gracias. Y que nuestra iglesia, Señor, pueda convertirse, Señor, en una iglesia de intercesores. Hemos aprendido mucho acerca de la oración en este año, Padre. Permite que, Señor, podamos, Señor, coronar todo eso, Señor. Dios mío, con, Señor, terminar este año, Señor, sacando de aquí un grupo, Señor, un ejército, un grupo de intercesores, Padre. Dios mío, que, Señor, puedan tomar más tiempo, Señor, para orar por las peticiones, para orar por las necesidades de tu pueblo. Señor, gracias. Ayúdanos a ser uno de ellos para la gloria de tu santo nombre. Gracias, 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 gracias. Gracias, 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 gracias. Gracias, Señor. Te adoramos. Te adoramos, Señor. Tuya es toda la gloria, oh Dios, tú. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias. Sí, Señor. Te adoramos, Jesús, te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor, aleluya. Te adoramos, Señor. Sí, Señor. Sí, oh Dios, te adoramos. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor. Te adoramos, oh Dios. Aleluya, gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta noche, en el tiempo, Señor, que resta. A los que se tienen que ir a su casa, guárdalos, Señor, protégelos y ayúdanos, Padre. Gracias, 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 Señor. Te adoramos, te bendecimos y te glorificamos a ti. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor, desde ahora y para siempre, Padre. Gracias, gracias, Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén.
Dios les bendiga, hermanos. Aleluya. Tenemos un receso, luego después tenemos la oración. Aleluya.